Gran Canaria, con el fin de poder atender varias de las inquietudes de las más de 180 víctimas que tenemos nosotros registradas y que pues una de sus preocupaciones es todo lo relacionado con el tema de las indemnizaciones, las indemnizaciones administrativas. Dentro de nuestra estrategia de ley de víctimas, todo el acompañamiento y también estos encuentros consulares, pues aprovechamos para hacer esta videoconferencia que podrán seguir en diferido también muchos de los colombianos que se encuentran en todas las 8 islas del archipiélago canario. Y saludamos en Bogotá, quienes van a estar dándonos esta conferencia, que es la doctora Claudia Gutiérrez y la doctora Lucelena Martínez Niño. Son personas especializadas en todo el tema de notificaciones, en todo el tema de las reposiciones, en todo el tema de atención a las personas víctimas del conflicto y con especial énfasis en el exterior, que es donde nosotros prácticamente necesitamos toda esta orientación. Así es de que le damos un saludo sin más preámbulos a la doctora Claudia Gutiérrez y a Luz Helena Niño y las dejamos con todos ustedes para que puedan atender toda esta conferencia y también sus inquietudes nos las pueden escribir y estaremos enviándolas a los correos de la unidad de víctimas para que en algunos casos que no sean tan puntuales y no genéricos se pueda dar respuesta a sus inquietudes. Los dejamos entonces en compañía. Muy buenos días todavía en Colombia, muy buenas tardes aquí en Islas Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo muy especial y muchas gracias, doctora Claudia y doctora Luz Helena, por estar con nosotros y por acompañarnos en esta jornada. Bueno, muy buenas tardes a todos. Desde la Unidad para las Víctimas, en coordinación con el consulado, hemos organizado esta capacitación, llamémoslo así, para poder aclarar las dudas que presenten ustedes. Es importante, pues muchas gracias, cónsul, por el espacio y es importante informarle a todas las personas que asistan que vamos a hablar de la generalidad, no vamos a tocar casos específicos. Por temas de confidencialidad no lo podemos hacer, cada caso se debe atender individualmente y más adelante mi compañera Luz Helena les informará el correo electrónico al que deben escribir para solicitar información sobre el caso particular. Entonces ya los dejo en compañía de Luz Helena y muchas gracias a todos por su participación. Listo, buenos días acá, no sé cómo esté allá la hora, buenas tardes allá. Bueno, entonces digamos que la idea de la sesión, como les comentaba Claudia, es básicamente hacer como una explicación de las disposiciones que hay para que las personas que se encuentren residiendo en el exterior pues puedan acceder a la indemnización administrativa, como lo que debemos hacer, a dónde debemos escribir, cuáles son los documentos, cómo es el paso a paso del procedimiento. Y para eso, pues primero tenemos que hacer como una breve reseña o unas claridades puntuales sobre la medida de indemnización administrativa. Entonces, esa sería la propuesta. Primero hablamos de indemnización, después hablamos del procedimiento, acerca de los documentos, y pues si hay alguna pregunta, ya como lo mencionaba Claudia, pues no podemos abordar un caso en particular, pero pues si hay alguna pregunta general que quizás nos pueda dar claridad a todos, pues bienvenida. Entonces, si desde allá me colaboran con el inicio de la presentación, con la siguiente diapositiva. Porfa. ¿Cómo la paso acá? Listo, bien. Entonces, bueno, es importante tener presente que la unidad para las víctimas, como la conocemos hoy en día, pues está atada a la ley 1448 del 2011, que es como la norma vigente, la más reciente que hay en materia de atención a víctimas del conflicto armado, pero frente a la indemnización administrativa, pues podemos tener personas que han adelantado sus procesos por marcos normativos anteriores. Puntualmente, el decreto 1290 del 2008 y la ley 418 del 97. Todas las personas que, digamos que en el 2011, cuando sale la 1448, ya habían adelantado su proceso de declaración o de solicitud, lo que hace la 1448 es que nos dice, mire,
esta es como la cantidad de personas que están en esos marcos normativos, ingresan al registro único de víctimas y pues por lo tanto son sujetos también de atención para nosotros actualmente. Es importante precisar o tener claro que cada marco normativo pues va a tener unas reglas puntuales frente a la aplicación o frente a la entrega de la indemnización administrativa. ¿Listo? Entonces, para continuar un poquito con la siguiente, ya para que veamos qué es la indemnización como tal, brevemente, pues la indemnización es una compensación económica que se entrega a las víctimas del conflicto en razón al hecho victimizante ocurrido, y digamos que hay dos formas a través de las cuales la unidad hace llegar la indemnización a las víctimas que nos presentan la solicitud. Dentro del territorio nacional lo hacemos a través de un giro o una colocación bancaria, pero para las personas que están residiendo en el exterior, pues como no es posible establecer un convenio bancario con todos los bancos que están en otros países, lo que hacemos es que hacemos un abono o una transferencia en cuenta. Por eso es que cuando nosotros nos comunicamos con las víctimas o hacemos la solicitud de documentos, pues les solicitamos información de documentación bancaria, porque con esa información nosotros sabemos que hay una persona que tiene una cuenta de ahorros a nombre propio, el país en el que está ubicada la cuenta y una serie de códigos que ya son códigos bancarios que nos permiten a nosotros financieramente saber a dónde vamos a tener que hacer la colocación del giro. ¿Listo? No, tranquila. Entonces les decía que como la indemnización pues es un recurso económico, nosotros tenemos como dos estrategias. Nos podemos quedar en eso, no importa. Hay dos estrategias para hacer la entrega de la medida. Es decir, una vez la persona nos ha presentado la solicitud, nosotros hacemos las validaciones que corresponden, el REC se identifica pues que es viable hacer la entrega de la medida. Esa materialización se hace en el territorio nacional a través de una colocación bancaria, es una colocación de un giro, para que pues, la persona se acerque a la oficina de determinado banco en determinado municipio y pueda hacer el retiro de ese dinero. Para las personas que están fuera del país, pues como no es posible generar un convenio bancario que nos permita a nosotros hacer un giro en todos los bancos, en todos los países en donde podamos tener personas viviendo, lo que se hace es que se realiza a través de una colocación o de una transferencia bancaria, un abono en cuenta. Por eso es que en algunos momentos se realiza la solicitud de documentación bancaria, una certificación que nos permita a nosotros saber que el solicitante o quien nos está contactando pues tiene una cuenta de ahorros a su nombre, el banco, el nombre del banco, el país en el que tiene oficinas el banco y unos códigos, un código SWIFT que es un dato que identifica al banco para hacer transferencias internacionales, y hacemos esa colocación en la cuenta de ahorros en la que la persona nos autoriza y nos indica. Esa solicitud de documentación ya se hace un poquito más adelante y ahorita les voy a explicar precisamente en qué momento es que es oportuno o que es viable hacer la entrega, hacer la remisión de esos documentos bancarios. Entonces, si nosotros ya tenemos presente que hay una indemnización, que es un reconocimiento económico que se hace en virtud del hecho victimizante, o más bien por la ocurrencia del hecho victimizante, entonces hay que empezar como a entender que la 1448, como es un proceso administrativo de reparación, nos tiene especificado un listado de hechos y un monto al cual está relacionado ese hecho victimizante. Cada hecho reconocido en el RUC va a tener un monto. Antes de entrar como a la particularidad de cada monto por cada hecho, es importante tener presente que existen lo que nosotros denominamos unos hechos directos y unos hechos indirectos. Cuando nosotros estamos hablando de hechos directos, hablamos de aquellos en los cuales la persona que sufre el hecho en sí misma, o sea, la víctima directa del hecho victimizante, es la que va a ser reconocida con la medida de indemnización. Si yo soy víctima de un secuestro, solo yo voy a acceder a la indemnización por ese hecho victimizante. Si yo soy víctima de tortura, solo yo voy a acceder a la indemnización por ese hecho. Nadie más puede reclamar indemnización. Mi papá, por ejemplo, no podría hacer una solicitud de indemnización por un hecho que me ocurrió a mí, si es un hecho directo. Los hechos indirectos, que son el grupo que está a la derecha, que son solo dos, son los hechos en los cuales
la persona que sufre el hecho directamente, o sea, el homicidio o la desaparición forzada, pues no está en este momento para que sea reconocida con la indemnización, ¿sí? Estos hechos indirectos son los hechos en los cuales los destinatarios sí pueden ser sus familiares en primer grado de consanguinidad, ¿sí? En una, digamos, en una lógica que está establecida en la ley o en el decreto según el cual haya entrado el hecho o la declaración o la solicitud. Por eso les decía que hay que tener presente que si bien la 1448 es la más reciente, podemos tener solicitudes por el decreto 1290 o por la ley 418 y que cada uno de esos marcos establecía unas reglas de distribución para los hechos indirectos, ¿sí? Es importante también, ahorita vamos a profundizar en las reglas, es importante también que tengamos presente que esta distribución entre hechos o esta división entre hechos directos e indirectos no es solo en virtud de quién recibe la indemnización, sino que al ser un proceso administrativo, la ley también establece un tope de indemnización máxima que yo puedo recibir por hechos directos. Es decir, una persona solo puede recibir por tantos hechos directos haya sufrido 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es el tope máximo establecido por la norma. En cambio, los hechos indirectos pues no van a tener un tope de indemnización, ¿sí? Yo puedo ser destinataria de indemnización administrativa por el homicidio o por la desaparición forzada de varios de mis familiares, si es que yo tengo el parentesco requerido para que yo acceda a la medida, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente porque a veces, pues una pregunta muy recurrente es como, yo he sufrido varios hechos, ¿cuánto me va a corresponder? ¿Sí? Si cada hecho pues tiene asignado un salario específico, hay que tener presente que ante multiplicidad de hechos, siempre vamos a tener un tope máximo de 40 salarios, que es lo que nos indica la norma. ¿Listo? Si quieren me ayuden con la otra. Bien, entonces, esto que tenemos ahí es el cuadro en donde se puede ver el monto de indemnización establecido en cada marco normativo para un recuento de todo material queda de consulta, pero para que veamos las diferencias que pueden existir entre un marco y otro. Entonces, en 418, que es la más antigua, del 97, conocía, no se le llamaba indemnización, se le llamaba en ese momento, se denominaba una ayuda solidaria, que a hoy la 1448 reconoce como indemnización, y es que los casos de homicidio y de desaparición forzada que tengan su solicitud en el marco de la ley 418 van a recibir un tope de un monto, perdón, de 40 salarios mínimos. Los otros hechos, como las lesiones con incapacidad permanente, que son el tercer renglón que está ahí en ese cuadro, dice hasta 40. Ese hasta de las lesiones personales se va a reglamentar más adelante, y ahorita les explico cómo es que se determina cuándo es el tope máximo, o sea, los 40, o cuándo puede ser menos. En ese mismo cuadro hay otros 4 renglones. Esta afectación de bienes. Esos 4 hechos que ustedes ven ahí aparecen en blanco porque en esa época, 418, reconocía para esos 3 hechos que ustedes, para esos 4 hechos que ustedes ven ahí, un monto de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Como la ley como la ley 418, pues fue, digamos que cuando sale la 1448 nos dicen, oiga, usted tiene que atender esos casos de 418, ¿cómo vamos a convertir eso que era una ayuda solidaria? Por eso les decía, en indemnización. Entonces lo que se establece en la ley 1448 es que si yo soy víctima de secuestro o de heridas leves y presenté mi solicitud en el marco de la ley 418, por concepto de indemnización me va a corresponder lo que a hoy reconozca la ley 1448. Entonces, si ustedes pueden ver el cuadro de secuestro y ustedes lo ubican en el cuadro de la ley 1448, entonces ya en secuestro nos dice que son hasta 40 salarios. Es decir, ¿cuánto me va a corresponder?
Si mi caso está en el marco de la ley 418 por un caso de secuestro, pues 40 salarios, ¿sí? Con heridas leves, entonces no nos aparece textualmente heridas leves, pero nos aparece en el cuadro de 1448, nos dice lesiones que no produzcan incapacidad permanente y nos dice que es un monto de hasta 30 salarios. Ahorita también les voy a comentar cómo es que se tasa ese hasta 40 o hasta 30 de las lesiones personales. Los otros dos hechos que ustedes ven en el caso, en el cuadro de 418, que es el hecho de afectación en bienes y amenazas, pues hacen parte del grupo de hechos que no son susceptibles de indemnización según la ley 1448. Es decir, hay 4 hechos victimizantes concretos: la amenaza, el despojo, el daño en bien o la afectación de bienes y el confinamiento. Son 4, que si bien son reconocidos en el RUF, es decir, yo puedo quedar incluida por esos 4 hechos victimizantes, pues frente a las medidas de reparación integral no voy a poder acceder a la indemnización administrativa porque pues de esa forma está reglamentado dentro de la norma. Entonces, las personas que son víctimas solo de amenaza o solo de afectación en bienes o solo de confinamiento o solo de despojo, me refiero a solo en tanto es la singularidad del hecho, no van a acceder a la medida de indemnización administrativa, porque está de esa forma establecido en la norma. Después tenemos el cuadro, en el bloque de la mitad, están los montos pautados para el decreto 1290. Entonces, los montos de los casos que le corresponden a las personas cuyo caso esté en el marco del decreto 1290, pues están en un rango entre 40 hasta 27 salarios. Entonces, 40 salarios se le reconocen a los casos de homicidio, desaparición o secuestro. 30 salarios se reconoce por hechos de tortura, delitos y reclutamiento forzado, reclutamiento ilegal. 27 salarios se reconoce por casos o por hechos de desplazamiento forzado. Y después está el bloque de los hasta, que son las lesiones personales, en donde va a depender de la lesión concreta que se haya sufrido por el hecho victimizante. Y en el último cuadrito, en la esquina de la derecha, están los montos de 1448. Hay una diferencia visual y es que si yo veo los montos de 1448 me dicen hasta, mientras que los de 1290 no. Es importante aclarar que si bien la norma dice que por homicidio, por desaparición y por secuestro se va a entregar hasta 40 salarios, en la práctica siempre se han entregado 40 salarios. O sea, nunca se ha entregado menos de 40 salarios por un hecho de homicidio o por un hecho de secuestro o por un hecho de desaparición. Siempre se ha entregado el monto máximo. Las lesiones sí tienen una resolución que reglamenta o que modula el monto asignado. La tortura, se asignan 10 salarios. Yo ahorita les cuento un poco cómo es el tema de la tortura. Para delitos, reclutamiento forzado, también se ha reconocido siempre el monto máximo, es decir, nunca se entregan menos de 30 salarios. Dice delitos hasta 30, se entregan 30. Reclutamiento forzado hasta 30, se entregan 30. Y la 1448 adiciona un hecho victimizante, o más bien hace el reconocimiento de otro hecho, y es que producto, o más bien las personas que son concebidas como consecuencia de violencia sexual en el marco del conflicto también pueden solicitar inclusión en el registro y también serán indemnizadas con un monto de 30 salarios mínimos. En este caso, si hay una mujer víctima de delitos que producto del hecho tiene un hijo o tiene una hija, puede solicitar la inclusión de ese hijo o de esa hija en el registro y recibirán indemnización. Ella 30 salarios y 30 salarios pues la otra persona. Y en el último renglón están los casos de desplazamiento forzado. Para desplazamiento forzado, ustedes pueden ver ahí que nos dice que son 27 o 17 salarios por núcleo familiar. Es muy importante una cosa. Todos estos montos están reglamentados en salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del pago o del reconocimiento de la medida, ¿sí? Entonces, si a mí me reconocen la indemnización, me la entregan en el 2019, pues serán salarios del 2019. Si me la reconocen en el 2020, pues serán salarios al 2020. En el desplazamiento forzado dice 27 o 17 porque nosotros tenemos que reconocer también que antes de la 1448 existe una ley que es la ley 387 del 97.
que no está en este cuadro porque, digamos que su espíritu no era en avanzar en medidas de reparación, o sea, no hablaba del reconocimiento de la indemnización administrativa. Sin embargo, vía sentencia de la Corte Constitucional, que es una sentencia que es la sentencia unificada 254 del 2013, se empieza a reconocer la indemnización a las víctimas de desplazamiento que vienen del marco normativo 387, son hechos más antiguos, y por eso es que en ese rengloncito nos dice pueden ser 27 o pueden ser 17. ¿De qué va a depender que sean 27 o 17? Hay dos reglas que se deben cumplir. Creo que el chat les funciona, entonces las puedo escribir por el chat para que quede un poco más claro. Se deben cumplir las siguientes reglas para que a un hogar se le reconozcan 27 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hay que tener una claridad y es que en desplazamiento forzado, la indemnización administrativa se va a distribuir en partes iguales entre la cantidad de integrantes que conformen el hogar. Entonces, si mi hogar son 2 personas, pues serán los 27 distribuidos en 2. Si mi hogar son 3, pues distribuido en 3, entre 4, entre 5. No son 27 por persona, son 27 como núcleo. ¿Sí? Lo mismo los 17, son 17 como núcleo. Entonces, las dos reglas son que haya ocurrido antes del 22 de abril del 2008 y que haya sido declarado antes del 22 de abril del 2010. Entonces, todos los casos que cumplan esas dos reglas, la fecha de ocurrencia antes del 2008, del 22 de abril, y una fecha de declaración antes del 22 de abril del 2010, pues van a ser reconocidos con 27 salarios mínimos mensuales legales vigentes, distribuidos en partes iguales. Si no estamos dentro de esas reglas, es decir, si mi desplazamiento ocurrió después del 2008, si mi desplazamiento yo lo declaré después del 2010, pues el monto a reconocer serán 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿vale? Esa es una de las verificaciones pues, que nosotros hacemos antes del reconocimiento de la medida. Pues vamos y verificamos cuándo fue declarado el hecho, cuál fue la fecha de ocurrencia que nos indicaron en la declaración y a partir de esa información pues se va a determinar cuál de los dos montos se le va a reconocer al hogar. ¿Listo? Ahora, frente a las lesiones personales, ese hasta que aparece tanto en 418 como en 1290, fíjense que también lesiones dice hasta 30 o hasta 40 y en 1448 está reglamentado por una resolución, también se las voy a escribir en el chat, que es la resolución 848 de 2014. Ok, les está llegando a todos el chat. Bien, espero. Esa resolución es la que nos determina la forma en la que vamos a indemnizar los hechos de lesiones personales en todos los marcos normativos. Y básicamente lo que nos dice es que se va a reconocer el monto máximo, o sea, 40 salarios mensuales legales vigentes, a las personas cuya lesión haya generado una discapacidad. ¿Sí? Entonces, si producto de la lesión que yo sufrí, pues soy una persona con discapacidad, debo pues, aportar un documento que nos permita a nosotros identificar pues, que es una persona con discapacidad y el monto que le será entregado será el monto máximo, los 40 salarios. Si en cambio la lesión pues no me dejó una secuela permanente, sino que es una lesión que genera incapacidad temporal, el monto de indemnización se va a tasar en virtud de los días de incapacidad que tiene la persona, ¿sí? O que tuvo la persona derivado de la lesión. Y está reglamentado, está ahí, pues la resolución está pública, ustedes incluso la pueden buscar en Google, y está reglamentado de la siguiente forma. Si yo tuve entre 31 y 90 días de incapacidad, se asignarán o corresponden, por acá, 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entre 31 y 90 días.
Si yo tengo más de 90 días, entonces lo que se va a asignar es un salario adicional por cada mes adicional, ¿sí? Entendiendo que un mes son 30 días. Entonces, si yo tuve una incapacidad temporal de 120 días, 120 días calendario, pues se me va a entregar 4 salarios por los primeros 90, como 120 menos 90 es 30, eso equivale a un mes, entonces será un salario adicional, ¿sí? Si tengo otro mes, pues otro salario adicional y así, ¿hasta cuánto? Hasta 30, que es lo que nos dice la norma. Si yo no alcanzo a completar el mes, entonces lo que se va a reconocer es un día de salario por cada día de incapacidad. Siempre a partir del día 90. Si yo tengo 92 días o 91 días, pues por los primeros 90 van a ser 4 salarios y por ese día adicional, entonces un día de salario mínimo mensual legal vigente. ¿Tasado a qué fecha? A la fecha de entrega de la indemnización. No a la fecha de ocurrencia, sino a la fecha de entrega de la indemnización administrativa. Adicionalmente, esta forma de tasar las lesiones personales, pues también está vinculada a la tortura, aunque el decreto 1290 reconoce tortura y asigna 30 salarios, ahí está, digamos que el tope serán 30 salarios. Pero si el caso se encuentra por la ley 1448 y yo estoy incluida por tortura, entonces lo que se va a hacer es que se me va a asignar 10 salarios por la tortura, como dice ahí, pero si producto de la tortura yo tuve lesiones personales, pues se me va a adicionar lo que me corresponda por las lesiones. Entonces, si yo soy víctima de tortura y estuve 90 días incapacitada, entonces lo que va a pasar es que me van a entregar 10 salarios por la ocurrencia de la tortura más los 4 salarios que me corresponden por los días de incapacidad. No sé si, digamos, si sea claro, si alguno tenga alguna pregunta puntual de este tema de montos, que creo que es importante tenerlo presente para ya poder continuar con el resto del tema del procedimiento. No sé si alguien tenga alguna inquietud. ¿No? ¿Todo bien? No, no les escucho. ¿Me escuchan? ¿Hay alguna inquietud? No los escucho, no sé si no me pueden oír o si todo está claro. Ah, ok, espero. Listo, listo. Hola, ¿me escuchas? Sí, Vale, sí, señora. vale, teníamos otro problema. Dame un segundo. Vale, listo. Mira, hay una pregunta, digamos que es devolviéndose un poco a lo que habías planteado antes y era el pago que se hacía a las personas que estaban en el exterior. Muchas de ellas no tienen una cuenta en donde este dinero se les consigne. No tienen la cuenta, digamos, acá en el exterior porque a veces no la pueden abrir y no tienen en Colombia porque llevan muchos años fuera del país. ¿Qué otra opción tienen ellos para poder recibir ese dinero? Listo. Bueno, la otra opción, bueno, ya su merced me aclara que no tienen tampoco cuenta en Colombia. Igual lo voy a decir, si tuviesen una cuenta de ahorros en Colombia, se le podría hacer la colocación. La otra opción es autorizar que nosotros hagamos el giro a otra persona
que esté dentro de su mismo núcleo o que esté dentro de la misma declaración, que sí tenga una cuenta bancaria. Digamos, si yo soy víctima de desplazamiento forzado y me desplacé con mis papás o con mis hermanas y alguna de esas personas tiene una cuenta de ahorros, yo puedo hacer una autorización para que esa colocación se haga a nombre de un tercero. ¿Qué pasa con esa autorización? Digamos que es un tema delicado porque nosotros tenemos que garantizar que en efecto la persona nos está autorizando a hacer la colocación de un recurso a su nombre en la cuenta de alguien más. Entonces, ese documento que nosotros se lo enviamos tiene un formato específico, nosotros le hacemos el envío de ese formato cuando la persona nos manifiesta esa situación. Debe llevar pues una especie de autenticación que hacen ustedes en el consulado, como un reconocimiento de firma, tanto de la persona que solicita como de la persona a la cual se autoriza esa colocación. Esa es la otra opción que existe para que podamos hacerle llegar el recurso. ¿Sí? ¿No me escuchan? ¿No se oye? ¿Sí? No, no les escucho. ¿Me escuchas? Ahora sí. Vale. Bien. Y si, por ejemplo, esa persona está aquí en España, pero a quien necesita que le entreguen el dinero, le consignen el dinero, está en Colombia, es quien tiene la cuenta ya en Colombia, hace reconocimiento de firma acá y lo envía, porque no van a poder firmar los dos, según lo que No van a está poder diciendo. firmar los dos al tiempo. El tema es que el formato actualmente está pensado para que puedan firmar los dos, porque tendríamos que tener el reconocimiento. La cuenta tendría que ser de acá. Sí, o la persona por lo menos tendría que estar ahí físicamente. Entiendo que eso puede ser una dificultad claramente en lo que usted me observa. Pues si la persona está en Colombia, ¿cómo hago para el reconocimiento de la firma? Estoy pensando cómo podríamos hacer operativamente, porque el asunto es que pues sí es importante tenerlos al tiempo, porque para nosotros el recuerdo que persona titular del derecho de la indemnización, pues también nos genera una dificultad en el seguimiento y pues también en los controles y las auditorías que tiene la unidad, tanto internas como externas. Pero no, quedaría muy difícil porque tenemos que hacer el reconocimiento de ambas firmas. Vale, es que esos son casos que muchas veces se presentan acá, porque hay gente que puede venir, estar con su familia acá, pero no tener ninguno cuenta, y que la opción sea pues que alguien en Colombia lo reciba, si no hay alternativa, y pues ellos no tienen una cuenta más allá. Vale. Si quieres, después nos lo solucionas y nosotros se los hacemos saber. No, es importante esa observación. Digamos, ahorita no le puedo decir, hagámoslo de esta o de esta forma, porque el procedimiento está como pautado en esa línea. Tendríamos ya que mirar, exacto, como en el caso a caso, y qué otra solución operativa podríamos dar para ese tema. ¿Listo? No sé si haya otra inquietud. Sí. Lo otro es cuando las personas tienen derecho a esas indemnizaciones de las que tú estabas hablando, y digamos que fallece alguna de las personas del núcleo familiar, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Ese se reparte entre los que quedan? ¿Eso no se paga? ¿Cómo funciona en caso, digamos, de fallecimiento de alguna de las personas ya incluidas y estando en proceso de solicitud de la indemnización administrativa? Listo. Bien, eso depende de dos situaciones puntuales. Primero, de cuándo se da el fallecimiento y segundo, del hecho victimizante del cual estamos hablando. Entonces, volvamos a los hechos directos unipersonales, es decir, el secuestro, el reclutamiento, delitos, las lesiones personales, ya, sería eso. Si yo soy víctima de esos hechos, en donde solo yo soy la destinataria de la indemnización y yo fallezco, y el reconocimiento de la medida no se me había hecho, pues ahí ya no tenemos a quién más asignarle la medida, ¿sí? Porque pues la víctima de secuestro es una sola.
¿Mm? Si ese escenario se da en un caso de desplazamiento forzado, en donde usted tiene un hogar compuesto de 4, de 5, de 3 o de 2 personas, que no sea de uno, y esa persona fallece y el reconocimiento o el pago de la medida aún no se ha efectuado, ese porcentaje se va a redistribuir entre los demás integrantes. Entonces ya no tenemos un hogar de 5, sino un hogar de 4. Entonces vamos a distribuir en partes iguales entre los 4. Ahora, por eso les decía, esto se me entrega la medida, se me reconoce. Y por alguna razón, ¿qué pasa con las personas que están acá? Nosotros hacemos la colocación del giro. Ese giro tiene una vigencia bancaria. El giro está disponible 35 días para que la persona vaya y cobre. Si la persona no se acerca a cobrar y fallece posteriormente, como ese dinero ya le había sido reconocido, independientemente del hecho victimizante, pues ese dinero ya hace parte de mi masa sucesoral y ya tendremos que iniciar un proceso de sucesión. ¿Pero por qué? Porque cuando yo fallecí, ya el dinero se me había reconocido, ya había un acto administrativo en donde me decían que sí, que yo soy el titular de esa indemnización administrativa, ya se había hecho el proceso bancario, solo que por alguna razón yo no lo cobré, ¿sí? Ahora, como hablamos de colocaciones de abono en cuenta, pues eso no pasaría porque el abono en cuenta no tiene reintegro, yo hago la transferencia, aunque sí hay situaciones en las que pues no, la persona sale del país, nosotros no tuvimos información actualizada de contacto y colocamos el giro en el último municipio en el que sabíamos que la persona vivió o en el último dato de contacto que nos llegó. Entonces, si nosotros tenemos que la persona estaba en Medellín, colocamos en Medellín, el giro se reintegra y la persona fallece, ese dinero, vuelvo y les digo, independientemente del hecho victimizante, pues sí entraría un proceso de sucesión, ¿sí? Ahora, los procesos de sucesión ya los tiene que iniciar es la familia. Entonces, para nosotros, cuando nosotros identificamos esas situaciones, lo que hacemos es que los familiares, que son los que generalmente se comunican con la unidad a través de los canales dispuestos, nos dicen, bueno, que el destinatario falleció, que van a iniciar un proceso de sucesión, ya sea por notaría o por juzgado, y nosotros entregamos como un certificado que le permite a la persona iniciar, un certificado que dice pues cuánto fue el recurso. Una vez tengan ya la escritura o la sentencia, nos la llegan y nosotros colocamos el recurso ya pues a los herederos, si es que el fallecimiento se dio después del reconocimiento de la indemnización, después del pago. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Y si quien fallece es un menor de edad y ya tuviera, o bueno, Encargo. no tuviera el encargo fiduciario, ¿qué pasa? No, los padres, tendrían también los padres pues que iniciar ya como para reclamar ese dinero del chico. Lo mismo, nos informan del fallecimiento del chico, si nos sustituye, digamos ya ellos pues igual inicien su sucesión, ya sea pues hacia arriba, hacia los padres. Vale, gracias. Listo. Ya, si quieres continuar. Listo, ¿podemos pasar a la siguiente? Bueno, ese cuadro que ustedes ven ahí es un resumido, un cuadro, digamos, concreto de la forma en la que se distribuye la indemnización para los hechos indirectos, o sea, para el homicidio y la desaparición forzada. Cada marco establece unas reglas de distribución diferentes. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer entrega de una indemnización por un homicidio, tenemos que entrar a verificar por dónde se hizo la solicitud, ¿sí? Si fue una solicitud que entró por ley 418, si entró por 1290 o si entró por 1448. Entonces, la idea principal del cuadro es que para los casos de 418 reconoce o distribuye esos 40 salarios para homicidio y desaparición, los distribuye entre los padres, reconoce hijos y reconoce compañero o compañera permanente o cónyuge, ¿sí? De forma, digamos, excluyente entre sí. Entonces, un ejemplo,
en el primer renglón, si yo soy soltera sin hijos, pues el 100% de la indemnización le va a ser reconocida a mis padres, pues porque no hay hijos y no hay pareja. En cambio, si yo soy casada o estoy en unión libre y tengo hijos, pues lo que vamos a hacer es que la mitad se le va a reconocer al cónyuge y la mitad a la cantidad de hijos que yo tenga. Si yo tengo 3 hijos o 4 hijos, ese 50% lo vamos a distribuir entre los 4. ¿Sí? Si yo era casada pero no tenía hijos y mis padres ya fallecieron, entonces el 100% de esa indemnización le va a corresponder a mi pareja. Eso es lo que nosotros hacemos, o esa identificación es la que hacemos en el proceso documental. Por eso es que para poder tramitar la solicitud es necesario identificar claramente el estado civil de la víctima directa al momento del hecho y la documentación que nos permita a nosotros establecer que el solicitante es el hijo o que es el papá y que en efecto tiene derecho. A veces nos pasa que la solicitud la hizo el padre o la mamá de la víctima, pero nos dicen, no, es que él o ella era casada y tenía hijos. Entonces lo que nosotros vamos a tener que contestarles al papá es que como hay una esposa, como hay unos hijos, es decir, unos destinatarios con mayor derecho, pues la solicitud la vamos a tener que tramitar es con esa esposa y con esos hijos. ¿Sí? A menos que, pues definitivamente la persona fuera soltera, no tuviera hijos, y ahí sí los destinatarios fuesen los padres. El decreto 1290 hace un reconocimiento similar, solamente que 1290 dice, bueno, yo voy a reconocer también hermanos. Entonces nosotros podemos tener casos en donde los hermanos sí recibieron indemnización, y a veces las personas nos dicen, bueno, yo tengo un conocido que él era hermano de la víctima porque ella sí recibió indemnización y yo no, si yo también soy hermana de la víctima. Pues eso va a responder al marco normativo en el cual se encuentre la solicitud. Entonces, por ejemplo, en el decreto 1290, el primer renglón ya tiene una diferencia fundamental. Entonces, solteros sin hijos ya nos dice que el 50% es para los papás y el 50% es para los hermanos, ¿sí? Diferente a lo que está dispuesto en el marco de la ley 418, en donde solamente se reconocen a los padres. Si yo soy soltera, no tengo hijos y mis papás ya fallecieron, pues el 100% de mi indemnización le va a corresponder a los hermanos. Hay una cosa en común que tiene 418 y 1290, y es que si no hay destinatarios, si los padres ya fallecieron, la persona era soltera, la persona no tenía hijos, no hay destinatarios a quien entregarle la indemnización, es posible reconocer que es el último renglón que está en el cuadro, los parientes que hayan asumido los gastos de manutención y de crianza. Nos pasa que, no sé, la víctima directa, los padres fallecieron cuando era muy pequeña y los que lo cuidaron fueron los tíos o un primo o un amigo de la mamá que se hizo cargo de él o de ella, pues le proveyó su educación, su salud, pues un hogar, un techo, todas las cuestiones que conforman una familia. Esas personas pueden solicitar indemnización siempre y cuando pues se demuestre, primero, que no hay más destinatarios, y segundo, que asumieron esos gastos. Esos documentos pues ya van a depender como del caso a caso y como de lo puntual que sea el escenario. Si yo pues soy una persona casada, pues lo que voy a tener que aportar pues será el registro civil de matrimonio. Si los que están solicitando son mis hijos, pues lo que se va a tener que aportar es un registro civil de nacimiento de mis hijos. Si los que están solicitando son mis padres, pues mi registro civil como víctima directa para demostrar el reconocimiento paterno y materno. Puede pasar, por ejemplo, que solo hay reconocimiento paterno. Entonces el 100% será la totalidad de porcentaje de padres, pues será para el papá. Si está el reconocimiento de padre y madre, pues ahí sí irá para los dos. Si yo quiero solicitar porque soy el hermano de la víctima directa, pues la cadena de registros que me demuestren el parentesco, el registro civil de nacimiento de la víctima directa, mi registro civil de nacimiento, para que se pueda comprobar que el papá o la mamá mío es el mismo papá o mamá de la víctima directa. Cuando yo lo que quiero demostrar es que yo asumí los gastos de crianza de la persona, pues ya nos vamos a tener que valer de otro tipo de soportes. Si tenemos, pues eso puede ser un poco complejo, si tenemos soportes de los gastos escolares, los gastos de salud, algunas personas nos aportan también los documentos, la ficha del SISBEN, pues acá en el territorio colombiano donde está como que ellos hacían parte de un mismo hogar, si hay algún documento de una comisaría
de familia que nos diga a nosotros que en efecto esa persona pues actuaba como el pariente cercano de la víctima directa. Esos documentos se reciben para hacer la verificación pues, de que hubiese esa relación. Eso es viable, se hace, no es muy común. Generalmente sí, pues están los hermanos o los hijos o los papás, porque pues vuelvo y digo, este tema de los gastos de crianza es cuando no hay nadie más que en primer orden solicite la indemnización. Y el último cuadrito, el de la derecha, es la distribución de 1448. La diferencia entre 1448 y los demás marcos es que no reconoce los hermanos. Si ustedes se fijan, en ningún renglón dice hermanos, pero reconoce los abuelos en última instancia. Entonces, en 1448 no tenemos la posibilidad de mostrar gastos de manutención y de crianza. Lo que hay es que si no hay padres, si no hay hijos y si no hay pareja, los destinatarios serán los abuelos vivos, maternos y paternos en partes iguales. Si definitivamente pues no hay abuelos, no hay otro destinatario, no hay otra, digamos, no hay a quien más entregarle la indemnización administrativa. Y ahí, digamos que ahí, hasta ahí llega el orden de entrega de la indemnización. La última instancia para 1448 van a ser los abuelos. Entonces, este cuadro pues es una guía importante para que nosotros podamos decir, bueno, según el marco en el que se encuentre la solicitud, según el estado civil, establecer si la persona que estamos atendiendo o que estamos orientando o si yo soy o no soy destinataria de la medida. Nos puede pasar que hay personas que solicitan o que hacen su declaración o que hicieron su declaración por varios marcos. Ahí hay que tener una claridad. Nosotros hemos identificado homicidios, por ejemplo, que están en 1290, es decir, que las personas hicieron su solicitud a través del decreto 1290 y que cuando sale la 1448 rinden nuevamente la declaración. Entonces ahí es importante tener presente que la ley tiene una regla de prohibición de doble reparación o de doble indemnización más bien. Si yo ya reconocí el pago de la indemnización en el marco del decreto 1290, no puedo volver a indemnizar por 1448. Si se trata del mismo hecho, o sea, si se trata de la misma víctima directa o del mismo evento victimizante. ¿Sí? Si es otro, por ejemplo, si yo declaré el homicidio de mi hijo por 1290 y declaro el homicidio de mi esposo por 1448, pues puedo recibir por lo que me correspondería por mi esposo o lo que me correspondería por mi hijo, pues en tanto son dos hechos o son dos víctimas diferentes o son dos eventos victimizantes diferentes. Eso es importante también tenerlo presente. ¿Hay alguna pregunta? Porque ya después pasaríamos como a lo procedimental, como a cómo solicito, entonces no sé si sobre esto tengan alguna inquietud. Vale, no hay ninguna pregunta. Si quieres, sigue adelante. Listo. Entonces, si quieren, podemos pasar a las siguientes dos, porque la siguiente es una foto y la otra... La siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente. Bueno, ese cuadrito que está ahí es como el paso a paso de cómo es que después de que una persona hace su declaración queda incluida en el registro, cómo es que nosotros llegamos a entregar la indemnización administrativa. Ese procedimiento, que creo que el cuadro es muy operativo, pero es importante que ustedes lo conozcan, está reglamentado por una resolución, que es la resolución 1049, la voy a escribir en el chat, 1049 de 2019. Esa resolución tiene unos antecedentes, sí, pues porque la ley es del 2011, no es que antes del 2019 no se entregaron indemnizaciones, solo que la forma en la que se hacía el proceso de documentación era distinta. Antes, pues lo que nosotros hacíamos era solicitar los documentos igual que nos demostraran el parentesco o que nos demostraran la conformación del hogar del desplazamiento. Y existían unos criterios de priorización, pero en el 2017 la Corte Constitucional también se pronunció otra vez a través de un auto, que es el auto 206,
y nos dice, mire, ustedes deben establecer un procedimiento que le permita a la persona saber de forma clara cuándo va a recibir la indemnización administrativa. Es decir, la persona necesita saber, 1, si va a ser indemnizado o no, de qué forma, o sea, con qué personas y cuándo, una fecha, ¿sí? Entonces, nosotros en virtud de esa orden de la Corte, en el 2018 reglamentamos un procedimiento que tenía otra resolución y dijimos, bueno, entonces demos unos criterios de priorización, como establezcamos un orden preferente de acceso a la medida y también establezcamos una forma en la que las personas que no cumplen con alguno de esos 3 criterios, pues puedan ser como ordenadas o podamos establecer la manera en la que vamos a asignar el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3, entendiendo que los solicitantes tengan derecho a la indemnización. Entonces, la resolución del 2019, la de este año, lo que hace es ajustar un poco los criterios de priorización en comparación con la que teníamos el año pasado. Antes hablábamos de unos porcentajes de dificultad en el desempeño para acreditar la discapacidad y eso pues se ajustó para que fuera, digamos, de un acceso más sencillo para las personas que tuvieran el criterio de discapacidad o enfermedad, de los que ya ahorita les voy a hablar. Entonces, a grandes rasgos, el procedimiento es como ese paso a paso que ustedes ven ahí, ¿sí? Lo primero o el punto de partida para nosotros siempre es la inclusión en el registro. Entonces, yo voy, hago mi declaración, el registro hace la valoración de esa declaración, decide si me incluye o no me incluye, y se pronuncia sobre la inclusión por unos hechos victimizantes. Después de esa inclusión, lo que nosotros entramos a hacer, o digamos que la siguiente verificación supremamente clave, es que la información que está en el registro esté actualizada. Nos pasa de forma regular que las personas, por ejemplo, rindieron su declaración del desplazamiento forzado, pero no tenían quizás los documentos a la mano. Entonces solamente mencionaron el nombre y los apellidos de la composición del hogar. Entonces me dijeron, yo me desplacé con Pedro Pérez y con Andrea López, ¿sí? Pero no tuvimos la información completa ni de Pedro ni de Andrea. No tuvimos su número de documento, su tipo de documento, no sabemos si son niños, no sabemos si ya son personas mayores de edad. Entonces, para nosotros es muy importante que esa información que está en el registro esté actualizada, que si hay algún cambio, que si yo ya cambié de tipo de documento de identidad porque pues ya cumplí 18 años, esa información se refleje en el registro. Que si mi nombre quedó mal escrito porque Elena es con H y lo pusieron sin H, que esa actualización se haga. Sí, tener esa información de forma clara, de forma transparente. Una vez, digamos que ahí, bueno, me vuelvo un poquito, ahí es muy importante pues que las personas constantemente verifiquen, ¿sí? Ya mi información está correcta, no está correcta. También pues son muy importantes los datos de contacto, porque para nosotros todo parte de la información que nosotros tenemos en el registro, ¿sí? Si a mí en el registro me aparece una persona incluida por un secuestro, pues sobre esa información vamos a trabajar, ¿sí? Después de que, digamos que logramos que esa información esté correcta, con la participación también activa pues de las víctimas, entonces ya viene el proceso de toma de solicitud o de documentación, que es cuando yo me acerco a la unidad a través de los canales dispuestos, ya sea a través del correo de servicio al ciudadano, que es un canal dispuesto para las personas que están en el exterior, ya sea porque lo hago aquí en comunicación con el consulado y el consulado articula con la unidad a través del grupo de atención a víctimas en el exterior y nos dice, bueno, ¿qué tengo que entregarle a usted para iniciar mi solicitud? Nosotros recibimos esa documentación, radicamos esa documentación y eso es lo que se llama la toma de la solicitud y la documentación del caso. Todos los hechos victimizantes susceptibles de indemnización deben tener una toma de solicitud, porque no todas las víctimas que están incluidas en el registro solicitan indemnización, ¿sí? Para nosotros es importante saber de todo el universo de personas incluidas quién nos está solicitando indemnización.
Después de que esos documentos llegan acá, lo que nosotros hacemos es la verificación de que esa documentación esté correcta o esté completa. Un ejemplo puntual, si yo estoy solicitando indemnización porque soy el papá de la víctima directa y debí haber aportado un registro civil de nacimiento, es importante que ese registro civil de nacimiento sea claro, ¿sí? Primero, que sea legible, que efectivamente su nombre aparezca en el registro en el campo de padre, que si el registro civil me dice que la víctima directa... Uy, se distorsionó un poco el sonido. ¿Escuchan? Ahí ya. Que ese documento, si nos dice que la víctima directa se llama Pedro Pérez, con tipo, bueno, que se llama Pedro Pérez, pues que así nos aparezca a nosotros en el registro. O sea, cotejar que la información del documento esté bien. Cuando encontramos que la información del documento está bien, entonces ya pasamos a hacer el paso que está ahí en el cuadro que dice cruces administrativos. Que en realidad a lo que se refieren, o los cruces de información a lo que se refieren es, si por ejemplo nosotros tenemos unas reglas, que no podemos indemnizar 2 veces el mismo hecho victimizante, que no podemos entregar más de 40 salarios mínimos por un hecho directo, que los destinatarios bajo ese marco normativo son, no sé, los padres y los hijos, pues nosotros tenemos que empezar a verificar en todo el histórico de pagos que tiene tanto la unidad como las entidades anteriores a la unidad, si esa indemnización ya se ha entregado o no, si es viable hacer entrega esa indemnización o no, ¿sí? Esa información de los cruces o ese resultado de esa información nos va a generar a nosotros un insumo para hacer la entrega de una respuesta formal a través de un acto administrativo en el que le decimos a la persona, mire señor o señora, en virtud de la solicitud de indemnización que usted radicó tal día, ¿sí? Por el hecho victimizante X, la unidad hace considerando, porque pues es un acto administrativo, hace unas consideraciones, resuelve reconocer la indemnización o no reconocer la indemnización. Esa respuesta formal por escrito que se puede notificar, se puede hacer notificación por correo electrónico o también pues en articulación con los consulados, como es un acto administrativo, pues también permite unos recursos. O sea, si nosotros respondemos diciendo que no reconocemos la indemnización porque, no sé, por ejemplo, porque usted no es destinatario porque es un primo, ¿sí? Y no tiene derecho a la indemnización, pues usted puede a su vez recursar frente a ese acto administrativo, ¿sí? O sea, decirnos a nosotros, no, usted está equivocado porque yo le aporté a usted documentación suficiente para que usted identificara que yo soy el papá o que yo soy el hijo o que yo soy la pareja. Y eso nos va a permitir, digamos, controvertir la decisión administrativa que se toma y que se comunica a través de ese recurso. Después de que definitivamente sabemos. ¿Me escuchas? Sí, sí, señora. Mira, hay una pregunta. En algunos casos, esos soportes que se solicitan que se tienen que adjuntar para la solicitud de la indemnización, muchas personas, sobre todo por estar acá en el exterior y por llevar muchos años en el exterior, no los logran conseguir. Por ejemplo, no sé, la partida de función fue hace más de 20 años, ya no la tienen, o las declaraciones juradas de personas que conocieran a la víctima y que de pronto ya, no sé, no tienen contacto con nadie en Colombia, ese tipo de cosas. Cuando hay, o soportes médicos, por ejemplo, de las lesiones y ese tipo de cosas, que fueron hace muchos años y no las tienen. ¿Cómo pueden soportar o cómo pueden digamos que hacer esa solicitud de indemnización cuando les falta alguno de esos documentos? Bueno, entonces, el tema ahí es que hay unos documentos que podríamos apoyarnos incluso con personas que están en Colombia, quizás. Es viable que una persona que está en Colombia aporte un soporte y lo pueda llevar a un punto de atención y nos diga, mire, yo traigo este documento porque mi hermano, mi papá, mi primo está fuera del país, él no puede o no puede hacerles envío de este documento, pero yo lo tengo y lo voy a aportar. En el punto de atención es viable recibir ese soporte.
nos lo remiten pues al equipo ya que se encarga puntualmente de la atención a las personas que están fuera del país, indicando claramente esa persona que va al punto pues tendrá que indicar el caso, cuál es la persona o la víctima incluida por el caso, los datos de contacto de la persona que está en el exterior que nos está haciendo llegar o que nos está haciendo llegar ese documento a través del tercero para que nosotros lo recibamos y puede funcionar. El tema es cuando definitivamente nosotros no tenemos a alguien que nos apoye en la consecución de esos documentos. Y ahí nos pasa casi que lo mismo que la documentación bancaria, y es que nosotros tenemos que lograr identificar el parentesco entre el solicitante y la víctima directa. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer entrega de la indemnización si no es claro para nosotros que el solicitante tiene la calidad de destinatario. Entonces ahí nosotros no podríamos hacer el abordaje del caso porque no, digamos, no hay forma de nosotros lograr saber a través de otro medio que alguien es hijo de alguien o que alguien es el papá de alguien. Sabemos que puede ser complejo de conseguir el soporte, pero no contamos con otra forma más que pues la participación de las víctimas y la información y la documentación que nos llegue. ¿Listo? Vale, es decir, tienen que sí o sí conseguirla. Sí, es parte del proceso de solicitud y no tenemos otra vía para poder lograr esa documentación. Vale, perfecto. ¿Sabes que había otra pregunta acá? No, que una persona va a preguntar. Sí, no hay problema. Liliana. ¿Alguien más? Claudia Gutiérrez. Estoy en ¿Aló? logístico. ¿Sí me oye? Sí. Cartera 55D, número 46. ¿Sí escucho a alguien? 46A, Sobre, sobre un caso de que, por ejemplo, la víctima indirecta, que es menor de edad, pero está registrada entre la registraduría de un departamento, pero en la parte de arriba de su NID no lo tiene registrado, la registraduría lo escribió con lápiz, con lapicero, y así sale siempre cuando se pide registro, siempre sale con el lapicero, y ustedes lo rechazan que porque está con lapicero. Ahí cómo se hace en el caso para decirle a la registraduría de ese departamento que lo cambie si ellos dicen que eso es expedido por ellos así original. Listo. Sí, digamos que ahí tenemos una situación y es que no tenemos cómo verificar que esa anotación en esfero, o más que en esfero, esa anotación manual corresponde realmente a un número ingresado por la registraduría, ¿sí? O si se trata de un número que una persona toma el registro sin esa información y nos la ingresa manualmente. Ahí pues creo que es importante quizás el apoyo a través del consulado para que la registraduría nos haga una anotación indicándonos ese tema, pero también es viable solicitar a registraduría. Ellos manejan, bueno, para los mayores se llama como certificado de cedulación, pero es un documento que nos diga el cupo numérico que tiene asignado ese niño, ese número único de identificación personal. Luz, discúlpame. Perdón. Es que está otra vez abierto el teléfono de la compañía. Sí, el teléfono de... Sí, ya le estoy... Por favor. Le estoy indicando. Sí, puede cerrar si quiere la sesión. Creo que ya. Ya. Vale, entonces, como les decía, sería verificar con registraduría si se puede entregar, ellos generan unos certificados como que el cupo numérico, que es el número único de identificación personal, le pertenece a ese niño, porque realmente o sea, en esos casos lo importante para nosotros es ese número de identificación con el que podamos, en dado caso, llegar a constituir el encargo fiduciario. ¿Listo? Si su merced tiene el caso puntual, el caso en el que generamos esa devolución e hicimos esa retroalimentación,
Podemos también en coordinación con el consulado a través del grupo para hacer como la verificación puntual, ver si pues la retroalimentación fue asertiva, si fue adecuada, o si de pronto hay otra forma de poder abordar la documentación del caso, ¿sí? Porque sí nos pasa con algunos registros civiles en donde se completa ese dato manual. Dame un segundo que ya tiene otro comentario. Dile por qué. O sea, ese registro civil ante Cancillería está legalizado porque ellos expiden la postilla cuando uno lo necesita aquí en el exterior. Pero la otra vez que se le envió para la indemnización fueron rechazados porque tenía el número y que tenía que, no sé, legalizarlo, y pues si uno no tiene a nadie en Colombia, ¿quién le puede hacer el favor? Y de pronto no tanto nadie, sino que pues el problema que se está viviendo con Venezuela y la parte del departamento de Norte de Santander, pues atienden más a los venezolanos que a los colombianos. Entonces, eso es un problemita. Sí, sí, señora. De hecho, bueno, también les cuento. La unidad ha identificado que ese tipo de, digamos que la solicitud del documento de identidad como tal, o sea, solo el documento de identidad, pues nos genera este tipo de dificultades en la documentación. Y realmente lo que nosotros queremos o pretendemos y el trabajo que se está haciendo es lograr recibir la mayor cantidad de solicitudes necesarias. ¿Qué les puedo contar? Se está trabajando ya, digamos, en el corto plazo, en unos ajustes para que no tengamos que hacer esa solicitud de documentos. Ahí hay una pausa importante que hacer. Eso es algo que va a pasar, ¿sí? En donde nosotros vamos a poder entregarles una solución puntual frente a los documentos de identidad. Porque los otros documentos, los que me demuestran parentesco, pues sí, vamos a tener que seguir haciendo la solicitud. Yo les puedo indicar que entendiendo esas situaciones, ya se está trabajando como en los ajustes de procedimiento que tenemos que hacer para que en el corto plazo podamos entregarles pues una solución puntual a todas las personas que sabemos. Tenemos varios casos en donde el tema del documento de identidad ha sido complicado por ese tipo de anotaciones. Hay otras situaciones también en donde a veces la persona no cuenta con el documento, pero pues está plenamente identificada ante registraduría, y pues nosotros lo que queremos es lograr a través de esos cruces de información llegar a completar las solicitudes. Entonces, pues vuelvo y le comento, lo que podríamos hacer es verificar si por el momento, si registraduría nos puede entregar algo a través del consulado en donde nos digan pues que ese cupo numérico está asignado a ese niño. De hecho, cuando nosotros vamos a la página de la registraduría, uno puede ingresar ahí el número del serial o el número único de identificación personal y hacer la verificación de ese dato. Entonces, para ese caso puntual, si es viable a través del consulado y en coordinación con el grupo, podemos hacer la verificación concreta y establecer si es viable recibir el documento. ¿Listo? Vale, perfecto. Listo. Sigue adelante si quieres. Ok, pero no veo la presentación. No sé si... Dame un momento que se... No, listo. Igual yo les voy contando. Nos vas contando. Después de que se da la respuesta administrativa en donde se establece el reconocimiento o no, entonces lo que nosotros vamos a tener que verificar es si alguien cumple, o sea, es decir, si alguien dentro de ese caso cumple con algún criterio de priorización. En la siguiente diapositiva, de pronto si la están viendo, debe estar especificado, no como en la siguiente, como en la tercera, está bastante extensa. ¿Qué es lo que nosotros consideramos una persona con criterio de priorización en el marco del procedimiento de toma de solicitud? Básicamente son 3 criterios. Hay un criterio de edad, las personas que tengan 74 años o más cumplidos, las personas que tengan una discapacidad y las personas que tengan una enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo reglamentada por el Ministerio de Salud Nacional. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es que al momento de generar nuestra solicitud, indicamos, mi papá o yo o mi hijo o el que esté en mi hogar o que haga parte de la distribución de la medida, tiene 74 años, eso nosotros lo verificamos pues contra la fecha de nacimiento en el documento de identidad.
Si se trata, en cambio, de una enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo, es muy importante tener presente que es viable una historia clínica o es viable un certificado médico, incluso expedido en el exterior, pues por un médico que tenga básicamente, para el exterior es más flexible, pues porque se entiende que hay muchas formas de generar un certificado en el exterior. En Colombia sí tenemos como unos parámetros puntuales, pues que esté membreteado, que se puede identificar cuál es la entidad que lo expide, que venga relacionada la persona con el diagnóstico. Sí, es importante que nos diga si la persona es Andrés Pérez, pues Andrés Pérez debe venir mencionado en el certificado y pues que nos nombre el diagnóstico, ¿sí? Para las enfermedades ruinosas. Lo que nosotros hacemos es que ese diagnóstico vamos y lo contrastamos contra el listado de enfermedades huérfanas, ruinosas o catastróficas que nos entrega a nosotros el Ministerio de Salud. Ese listado está contenido en 3 resoluciones que están también vinculadas en la presentación. Están vinculadas en la presentación. Son la resolución, ahí está, 2565 del 2007, 3974 del 2009 y 2048 del 2015, que es la que contiene el listado de enfermedades ruinosas. Entonces, si mi diagnóstico está en ese listado, pues aplico para el criterio de priorización. Y el otro es el de discapacidad. Entonces, para acreditar la discapacidad, si estamos en el exterior, bueno, es importante indicar que tanto para discapacidad o para enfermedad, si el certificado está en español, bien. Si el certificado está en inglés, bien. Si de pronto está en un idioma distinto al español o al inglés, si está en francés, si está en portugués, en alemán, etc. Sí es importante que tenga algún documento de traducción. Esa traducción no tiene que ser oficial, ¿sí? Es un documento de traducción, pues que facilite la comprensión de la discapacidad o de la enfermedad ruinosa, del diagnóstico, para poder generar el criterio de priorización. Pero repito, esa traducción no necesita ser ni autenticada, ni apostillada, ni nada por el estilo. Si es un certificado de discapacidad, los criterios para el exterior, que también están en la presentación, creo que ya la estamos proyectando, y yo estoy como en otra, ahora sí. No, un poquito más adelante, por favor. Esto es como todo lo que les estaba comentando de la solicitud, más adelante. Ahorita volvemos a eso. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí están los criterios de priorización de los que les hablaba. Siguiente, y ahorita, por favor, regresamos, pero siguiente, que debe estar la información de los soportes. Bueno, ahí está, que es para cédula o certificación médica para enfermedad o certificación de discapacidad. Siguiente, por favor. Listo, entonces ahí está. Para una certificación de discapacidad expedida en el exterior, puede ser la historia clínica o algún documento también médico. Hay como 3 requisitos básicos si la certificación es expedida fuera de Colombia, y es que pues nos permita a nosotros identificar quién es la entidad que certifica, que no todas las veces es una entidad, a veces son entidades administrativas en el exterior. Pues porque las figuras de las EPS solo existen en Colombia, eso es claro y es entendible, no hay ningún problema. Debe denunciar también los datos de la persona con discapacidad y debe mencionar la palabra discapacidad, ¿sí? Siempre que a nosotros nos digan en el certificado generado fuera del país discapacidad, ya para nosotros es un criterio. Lo que pasa es que les cuento, para los certificados expedidos en Colombia, sí hay una circular reglamentaria de la Superintendencia de Salud que nos da como 6 pautas que debe tener un certificado de discapacidad. Entonces, para los que están acá en Colombia, son un poquito más, tienen más cosas, porque no solamente es que diga la discapacidad, sino nos debe indicar el tipo de discapacidad, si es una discapacidad física, si es una discapacidad cognitiva, si es una discapacidad sensorial, múltiple, psicosocial. Para los que están fuera del país, no. Simplemente con la mención de la palabra discapacidad ya cumplen con el criterio de priorización. Entonces, si nosotros en esa solicitud encontramos que hay una persona con criterio de priorización, cuando hagamos el reconocimiento, lo que vamos a hacer también es indicar una fecha de pago, ojo, para la persona con criterio de priorización. Y esto es muy importante tenerlo presente.
y es que el criterio de priorización tiene carácter individual. O sea, yo puedo tener un caso de 4 personas, ¿sí? Esta persona tiene criterio y estas 3 personas no. La priorizada para la entrega es la persona con el criterio, ¿sí? No es que los otros 3 no vayan a recibir, lo que pasa es que la forma en la que se asigna el orden, si lo queremos decir así, en el que reciben las personas que no tienen criterio es distinta. Cuando nosotros vamos a hacer, digamos, la entrega para las personas con criterio, lo que vamos haciendo es verificar el orden de llegada. Entonces, si mi solicitud es la solicitud número 500 y es la solicitud que pasa todas las verificaciones, no sé, de primeras, pues esa va a ser la persona que primero reciba la medida, ¿sí? Pero porque vamos en un orden establecido en el cual la persona presenta su solicitud, la documentación está bien, se hacen las verificaciones necesarias y se puede hacer el reconocimiento de la medida, ¿sí? Siempre tengamos presente que es posible que la indemnización le llegue primero a una persona que otra. ¿Qué es lo clave? Que hagamos la solicitud y pues recibir esa respuesta de fondo o ese acto administrativo. ¿Cuándo recibe uno esa respuesta de fondo? Que es otra cosa importante. Una vez la radicación de la solicitud se ha realizado, es decir, una vez nosotros hemos recibido la documentación completa y siempre en esta doble vía de comunicación les informamos y les decimos, mire, su solicitud ya quedó radicada con fecha de 3 de septiembre del 2019 y su número de radicación es el número X. A partir de ahí empiezan a contar 120 días hábiles para que nosotros hagamos la verificación de la documentación, los cruces de información necesarios para poder tener el insumo y entregar una respuesta de fondo. 120 días hábiles después de esa radicación, la persona contará con su acto administrativo de respuesta en el que me digan si tengo derecho o no a la medida, si estoy o no estoy en ruta priorizada y si estoy en ruta priorizada, pues cuál va a ser la fecha de pago de la indemnización. Si yo estoy en ruta general, es decir, si no cumplo con ninguno de los 3 criterios de priorización, voy a algo que se denomina el método técnico de priorización. Entonces, no sé si me pueden colaborar con, creo que las 2 siguientes. Esa es como la explicación del idioma de la certificación. Esos son los requisitos aquí para una certificación de enfermedad ruinosa y esto es el método técnico. Gracias. Entonces, el método técnico, ¿qué es? Es básicamente una forma en la cual nosotros vamos a asignar unos puntajes a las personas que ya tengan acto administrativo de reconocimiento, que no tengan criterio de priorización y que a través de esos puntajes pues vamos a poder ordenar el listado de personas que nos han presentado la solicitud y decir quién va de primero, quién va de segundo y así sucesivamente. ¿Eso cómo se hace? Entonces, la resolución, la 1049, ustedes ahí van a encontrar estas variables que les estoy mencionando. Digamos que tiene 4 variables fundamentales. Una variable demográfica, una variable de estabilización socioeconómica, una variable vinculada a las características del hecho victimizante y una variable de avance en la ruta de reparación o en el acceso a las medidas de reparación. Entonces, por cada variable tiene como una característica puntual. Entonces, por ejemplo, la variable demográfica, pues tiene una característica de pertenencia étnica, de jefatura de hogar única, de persona con orientación sexual e identidad de género no hegemónica, el grupo etario, es decir, si no alcanzo a cumplir los 74, pero pues tengo 73 o tengo 70, por cada una de estas variables, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a asignar un puntaje. Entonces, entre más variables yo tengo, pues mayor va a ser mi puntaje con respecto a las demás personas. Esta asignación o lanzar el método técnico para generar esta medición sobre las personas que tienen ya un acto administrativo de reconocimiento y que están en ruta general, se va a realizar de manera anual. En este momento, es decir, en la vigencia del 2019, digamos que la ejecución estratégica que está implementando la unidad es primero abordar las personas con criterio de priorización. Es decir, estamos intentando cubrir la mayor cantidad de personas que tengan criterio para poder ya después decir, listo, de todas esas solicitudes tengo este listado de esta cantidad de personas que están en ruta general que no cumplen criterio, a las cuales vamos a hacerles la primera aplicación del método técnico.
Como resultado de esa aplicación, no sé si podemos pasar a la otra para que sea un poquito más claro, ahí hay unos ejemplos. Y podemos ir a la siguiente. Ahí, por ejemplo, ahí hay como tres casos, tres escenarios de personas con su información. Toda la información que está vinculada en el método técnico, pues es la información que nosotros ya tenemos de la persona, tanto de su declaración como de su identificación. De pronto, si hay alguna actualización correspondiente a la conformación del hogar, pues ahí la vamos a saber. Entonces, no sé, miremos el caso de José, que creo que es el más pequeño, que está en la mitad. Dice, entonces José se encuentra incluido en el RUF, asiste a su cita para la solicitud de indemnización en junio del 2020. Él fue en el 2020. Tiene toda la documentación completa y en diciembre de ese año la unidad le reconoce al hogar de José su derecho a la indemnización. O sea, nosotros lo que hacemos es que le contestamos y ya le generamos un acto administrativo de reconocimiento de la medida. Después entonces viene la información puntual de José. Entonces nos dice que José fue víctima de un secuestro y de un desplazamiento, que esos hechos ocurrieron en el 2013 y que hizo su declaración en el marco normativo 1448. A la fecha, José tiene 40 años. Entonces, ahí tenemos un componente etario. Los anteriores eran informaciones del componente de hecho victimizante. Su hogar lo componen su esposa de 35 y su hijo de 21 años. José y su hogar ya formalizó su proceso de retorno y reubicación, que es una de las medidas a las que pueden acceder las víctimas de desplazamiento en el territorio nacional, retornando a su lugar de desplazamiento, y ha logrado avanzar en la superación de la subsistencia mínima. O sea, ya es un hogar que para las personas que están en Colombia, pues no recibe atención humanitaria. Con base en esa información, nosotros podemos hacer como esa clasificación y esa asignación de variables para saber en qué puntaje se encuentra José con respecto a las otras dos personas, que son Carmen y María, pues que también tienen sus características particulares. Entonces, siempre hay que tener presente que tras la aplicación del método técnico, mi ubicación en el listado va a depender no solo de mis características, sino de las características de las otras personas que hayan entrado en la revisión o en la aplicación del método técnico conmigo. En la siguiente diapositiva, entonces vemos, por ejemplo, cómo sería esa asignación para ese caso. Entonces, en las demográficas, ¿sí? Pues vemos que José no puntea porque pues ni tiene pertenencia étnica, ni pues tiene 40 años, es joven, no nos indicaron que fuera jefe de hogar. En cambio, fíjense que María sí, entonces María ahí tiene un punto que José no tiene, y Carmen, en cambio, pues clasifica por grupo etario, la persona de la última columna. Pues no alcanza a tener 74 años, pero sí es mayor que José y que María. Después nos habla también de los temas de la situación socioeconómica. Entonces acuérdense que José ya no estaba recibiendo atención humanitaria, ya había superado esas carencias en subsistencia mínima. Después nos da unos puntajes por hecho victimizante y después nos da unos puntajes por acceso a las otras medidas de reparación, y a cada uno le asigna una particularidad. Entonces a María le dice, es un ejemplo, 4.6, vuelvo y repito, es un ejemplo, a José le da 3 y a Carmen le da 6.5. Entonces de esa forma ahí ya uno puede establecer que de los tres, la que va a recibir la indemnización primero, ¿quién va a ser? Pues Carmen, que es la que tiene mayor puntaje, ¿sí? ¿Qué va a pasar con José y María? ¿No van a recibir? No, claro que van a recibir. ¿Por qué? Pues primero porque ya tienen un acto administrativo de reconocimiento, ¿sí? Ya nosotros le contestamos y le dijimos que sí, que a usted sí le accede el derecho a la indemnización. Lo que pasa es que después de la aplicación del método técnico, pues vamos a ordenar a las personas, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, porque esto también es importante que lo tengamos presente, y es que hay unas vigencias presupuestales. Si nosotros tuviéramos recursos, en un ejemplo, solo para indemnizar 2 de 3 personas, ¿sí? Las personas que irían en esta vigencia serían Carmen y María, que tienen los puntajes más altos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con José? Pues que en la siguiente vigencia, como ya hay un compromiso, ya hay un acto administrativo que le reconoce, pues entrará nuevamente en la aplicación del método técnico, se le volverá a asignar un puntaje, y en virtud de la relación entre su puntaje y los puntajes de los demás participantes del método,
pues se volverá a hacer como la clasificación ordinal para identificar quién va primero, quién va segundo, y así sucesivamente. ¿Cuál es la vía de entrada al método técnico? El acto administrativo de reconocimiento. O sea, una vez yo ya tengo mi respuesta, ahí en esa respuesta no solo me van a decir si tengo o no tengo derecho, sino que me van a decir si estoy en ruta priorizada o si lo que tengo, o si lo que tiene que pasar más bien es que me apliquen el método técnico. Como les decía también ahorita, en este momento y para la vigencia del 2019, todos los esfuerzos se están concentrando en abordar las personas con criterio de priorización, pues atendiendo también a que se evidencia que hay una situación de extrema vulnerabilidad sobre alguno de esos 3 criterios y que es, digamos, lo más pertinente empezar a abordar primero a las personas con criterio de priorización. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna inquietud. Bueno, eso sería el ejemplo del que hablábamos ahorita. No, ninguna inquietud. Creo que podemos avanzar. Listo, sí, porque creo que de pronto es para ustedes. Sí, van a ser las 7, Sí. entonces ya las personas están empezando a... No, rápidamente. ¿Cómo hacen para comunicarse con nosotros? Que está ahí, que es servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co. Y ustedes ahí lo que tienen que indicarnos es, pues nada, lo básico, sus datos personales, sus datos de ubicación son muy importantes, un teléfono y un correo electrónico al cual los podamos contactar. Nos manifiestan que desean solicitar indemnización administrativa. Y una vez nosotros recibamos esa información, si tienen documentación, la pueden aportar de una vez al correo. Y lo que nosotros hacemos es que una vez recibimos ese correo electrónico, en un término de 30 días, tenemos que, por tarde, comunicarnos con ustedes, o sea, con la persona que nos escribió, para decirle si la documentación está completa. Si la documentación no está completa, pues le vamos a retroalimentar sobre qué es lo que nos falta. Y a través de esa misma vía, pues le vamos a comunicar la erradicación de su solicitud y todas las demás informaciones que se requieren. También pueden comunicarse en la siguiente. También pueden hacerlo a través de la página de la unidad. Entonces, cuando ustedes ingresan a la página, hay una opción que nos dice unidad en línea y ahí hay un link específico para víctimas en el exterior. Cuando ustedes hacen clic en víctimas en el exterior, entonces los va a enviar como a un listado lateral en donde van a encontrar una opción que se llama formato PQR. Ahí lo que ustedes van a hacer es nuevamente ingresar todos sus datos personales, sus datos de ubicación. Nos van a indicar pues en la solicitud, que es una comunicación para iniciar el proceso de solicitud de indemnización administrativa. Y lo mismo, nosotros recibimos esa información. Vuelvo a insistir en la importancia de un correo electrónico y un teléfono de contacto en el exterior. También es importante, si ustedes de pronto tienen, si la persona tiene alguna preferencia de horario de contacto, no sé, a mí me queda más fácil que me llamen los lunes o me queda más fácil que me llamen un sábado, eso nos lo pueden indicar ahí el sábado. El domingo sí no es viable comunicación telefónica. Nos lo pueden indicar para que eso se tenga en cuenta al momento de la atención. Y a través de esa opción de PQR también nos pueden hacer llegar la solicitud. Es común también que si alguna persona ya ha recibido o ha tenido contacto con nosotros, ese contacto se haya hecho a través de indemnización exterior @unidadvictimas.gov.co. Ese es el correo autorizado al cual nosotros, o más bien del cual nosotros nos comunicamos. Es decir, si yo nunca he iniciado mi solicitud, yo escribo a Servicio al Ciudadano. Y cuando yo escribo a Servicio al Ciudadano, me van a contestar no de Servicio al Ciudadano, sino de indemnización exterior, y ahí ya inicia como la comunicación a través de ese correo electrónico. Si yo ya he tenido comunicación previa, pues la comunicación se debe estar realizando a través de ese correo. Ese es el correo autorizado para que nosotros solicitemos y entreguemos información. Y ahí ya nos van, digamos, si después de que yo envío la documentación tengo alguna otra pregunta, que hay una reprogramación, que necesito tramitar alguna novedad o alguna actualización en mi información, a través de ese correo nosotros hacemos todo el trámite, brindamos también pues toda la orientación, ya sea para la colocación, para el pago, si hay alguna reprogramación que tramitar, toda esa información la manejamos a través de ese correo. Esa es como la información general. Entendemos que pues es bastante amplia la información. Este es como el listado de los documentos, que también es importante que ustedes los tengan presentes.
Hay unos documentos, están desagregados por destinatario, es decir, por lo que la persona nos debe aportar y por lo que diligenciamos en conjunto. Si bien ahí nos dice punto de atención, pues entiéndase que es lo que diligenciamos en conjunto entre el gestor que se está comunicando conmigo a través del correo y pues la información que yo le entrego. Está detallada toda la información por parentesco para los hechos indirectos, está detallada la documentación para los otros hechos, las lesiones personales o los hechos como el secuestro, el reclutamiento o delitos, también está ahí en el material. Y pues no sé si tengan alguna inquietud frente a los canales de comunicación. No, creo que el tema de los canales de comunicación está claro, no hay dudas. Listo. Entonces, pues nada, esa sería como la información. Si ya ustedes en el consulado tienen alguna otra inquietud. Esto es importante, espérenme. Esto es clave. Yo les hablaba de una documentación bancaria y les decía que habían unos momentos en los cuales se solicita la documentación bancaria. Si bien las personas no la pueden enviar en cualquier momento, o sea, si yo hasta ahora voy a iniciar mi solicitud, nos la pueden hacer llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que la idea es tener la documentación bancaria lo más actualizada posible. O sea, si su merced nos la envía hoy, pero usted está en ruta general y pues tenemos que ir al método y verificar si en esta vigencia alcanzo a aplicar para la indemnización, es posible que al momento de materializar el pago, pues esa ya no sea su información bancaria. Igual, si nos la llegan, pues no hay lío. Pero sí es importante que sepan que puede pasar que ya cuando se vaya a materializar la medida, nos volvamos a comunicar para volver a verificar si esa información bancaria que usted nos llegó en algún momento sigue siendo su información actualizada. Entonces, eso es un detalle importante. Y nada, si tienen de pronto alguna inquietud puntual frente a un caso, pues a través del consulado ya se coordina con las personas del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior y podemos ir verificando si hay alguna situación puntual frente a los casos. Los voy a poner en contacto con Claudia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es importante, por favor, si hay alguna persona que tiene confusiones y no le quedó muy claro lo que, aunque Luz Helena fue supremamente explícita con toda su explicación, pero si hay un caso específico donde la documentación que se está pidiendo no es clara para la víctima, a través del consulado, por favor, nos informan y a través de los canales de orientación establecemos una cita con nuestro canal de videochat para que puedan atender a la víctima directamente y orientarla mejor respecto a su caso. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, si hay alguna inquietud respecto al tema. No, creo que todos los temas quedaron bastante claros. Las inquietudes que hay ya son puntualmente como de los casos específicos de las personas que hay acá. Entonces, esos ya los tramitaríamos, digamos, de otra forma, como lo estás diciendo. Okay. Creo que la información fue bastante clara. Es importante recordarles a las personas que el consulado en esta parte de la solicitud de indemnización los ayuda guiándolos en cómo se debe hacer, pero la comunicación es directa con la unidad de víctimas de esa solicitud de indemnización y asimismo de las respuestas y los datos que les pide la unidad de víctimas, por lo cual nosotros podemos solucionar dudas, mas no podemos gestionar, digamos, nada de lo que tiene que ver con el pago como tal de esas indemnizaciones. Y bueno, pues invitarlos a todos a que se acerquen al consulado o que nos llamen o por cualquiera de los medios también electrónicos que se comuniquen con nosotros, y si tienen alguna duda específica, pues nos la hagan saber para ya ponernos en contacto con ustedes y que podamos puntualmente solucionar esas inquietudes. Sí, Carolina, es importante hacer una anotación y es que el correo de indemnizaciones solamente es para temas de indemnización. Si ustedes quieren escribir ahí para que se solucionen otro tipo de situaciones, no le van a contestar y su solicitud se va a perder. Por eso insistimos que el canal adecuado es el correo de servicio al ciudadano. Sí, y otra notica al margen que hago es que se debe hacer una única
solicitud, es decir, que no estén enviándolo cada semana o algo así. Si ya lo enviaron una vez, eso les genera ese número de radicado y en esa medida, pues digamos que va avanzando el proceso. Entonces, pues invitarlos a que sea una única solicitud por caso, ¿no? Por persona. Bueno, Carolina, entonces no siendo más, gracias a todos por la asistencia, gracias a ustedes por prestarnos los medios para comunicarnos con las víctimas y pues estamos atentos a cualquier solicitud. Vale, muchísimas gracias a las dos, gracias por el tiempo y por la información tan clara. Y bueno, esperamos pues seguir en contacto con ustedes. Así es, Carolina. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches y un saludo muy especial de nuevo. Muchas gracias y muchas gracias también a todos. Y recordamos que esta información queda en el canal, en el enlace que hemos enviado por todas nuestras redes para que la puedan observar en cualquier momento. A todos una feliz noche. Gracias, cónsul, igualmente. Que esté bien.